Bienvenidos a una nueva clase flipada. En el último vídeo nos quedamos analizando esta imagen, esta gráfica, que representa la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Hoy vamos a sacarle más jugo. Hoy, a partir de esta gráfica, vamos a construir los modelos que explican cómo es la estructura de la Tierra. Aunque ya parte lo avanzamos el otro día. En primer lugar, ya hemos comentado que los grandes cambios en las velocidades que se observan en esta gráfica se llaman discontinuidades. Las hay de dos tipos. Hay discontinuidades muy profundas, que se llaman discontinuidades de primer orden, y otras un poco más suaves, como esta que se ve aquí, que se denominan discontinuidades de segundo orden. Vamos a ir poniéndoles nombre y viendo cómo se denominan las capas que separan cada una de ellas, porque ya habíamos dicho en el vídeo anterior que las discontinuidades sísmicas separan capas o subcapas dentro de ellas. Vamos a comenzar por la que nos encontramos a menor profundidad, que sería esta de aquí. Se encuentra aproximadamente a unos 10 kilómetros de profundidad y se denomina discontinuidad de Mohorovičić. Bueno, como veis en esta gráfica, Mojo, la gente se toma la libertad de abreviarle al señor Mohorovičić, que es este que podéis ver en la fotografía. El abreviarle el apellido les debe parecer difícil, hombre, un poco lo es. Bueno, en cualquier caso, la discontinuidad de Mohorovičić separa la capa más superficial, que es a lo que llamamos corteza, de la capa que queda a continuación, que se llama manto. El manto se extiende a través de toda esta sección que va desde los 10 kilómetros hasta unos 2.900 kilómetros de profundidad, donde se produce esta súbita desaparición de las ondas S. Y esta nueva discontinuidad se llama discontinuidad de Gutenberg. La discontinuidad de Gutenberg es la que separa entonces el manto de la capa más profunda, que es el núcleo. ¿A qué se debe que la velocidad de las ondas sísmicas vaya aumentando con la profundidad durante todo este tramo del manto? Pues simplemente a que la densidad va aumentando y la rigidez también. De modo que en la corteza, luego lo veremos, aparecen una serie de rocas, en el manto otras y en el núcleo otras diferentes. Por último, tenemos dos discontinuidades, digamos, más suaves, de segundo orden. Una que no está muy bien definida por la velocidad de las ondas sísmicas, pero que sería donde cambia la curvatura ligeramente en el manto y que separa el manto en dos partes, manto superior y manto inferior. Esa se denomina discontinuidad de Repetti. Aquí tenéis al señor Repetti, que como veis es un curilla. Y por último, en el núcleo, esta otra que se aprecia muy bien es la discontinuidad, una discontinuidad que recibe dos nombres, aparece en los libros con dos nombres: discontinuidad de Beecher, que es este señor, o también discontinuidad de Lehmann. Y sí, como veis, esto es una gran novedad, porque Lehmann es una señora, una sismógrafa. De modo que si ya os hubiera resultado difícil poner un ejemplo de geólogo, si os hubiera hecho la pregunta al principio del tema, poner un ejemplo de geóloga, eso ya sería misión imposible. Pues aquí tenéis un ejemplo de una geóloga fantástica que descubrió
esta discontinuidad de segundo orden. Respecto a las composiciones, la corteza está constituida por dos tipos de rocas, y esto lo sabemos a ciencia cierta porque a la corteza sí que podemos acceder directamente. En los continentes, la roca que forma la corteza predominantemente es el granito. Hay otras, pero la que más caracteriza los continentes es el granito. Y en las zonas oceánicas es el basalto, una roca volcánica. Bien, en el manto, la composición de todo el manto es una roca que se llama peridotita. La peridotita es una roca parecida al basalto, pero que responde o caracteriza unas condiciones de presión más altas. ¿Por qué sabemos que el manto está formado por peridotitas? Bueno, pues porque también tenemos acceso directo a su información a través del magma. El magma que sale por los volcanes procede del manto, por lo menos de las zonas más superficiales. De modo que la composición de la parte más superficial del manto sí que podemos tener una certeza razonable de que es de peridotitas. En el manto inferior se considera que está formado por una variante todavía que soporta mejor las mayores presiones, una variante de la peridotita que se llama eclógita. Y por último, en el núcleo se piensa, esto sí que es una elucubración, aquí ya no tenemos datos directos, se considera que está formado por una aleación de hierro y níquel que localmente en la zona más externa está mezclada también con azufre. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, primero porque del análisis de los meteoritos, en el análisis de los meteoritos se ha encontrado esa composición y se piensa que algunos de los meteoritos, los de mayor densidad, corresponden a las partes más internas de un hipotético planeta que explotó. De modo que eso encaja bastante bien. Los meteoritos que tienen densidades intermedias tienen composiciones parecidas a las del manto, y los más ligeros tienen composiciones parecidas a las de la corteza, de modo que, bueno, pues es verosímil. El núcleo externo tiene una particularidad de la que hablamos ayer, y es que está en estado líquido, está fundido. Justamente la forma o lo que piensan los geólogos es que en el núcleo externo, además de haber esa aleación de hierro y níquel, hay azufre, que rebaja el punto de fusión de las rocas y entonces hace que esté fundido en esa parte. Sin embargo, en el núcleo interno ya no habría azufre y nuevamente vuelve a estar en estado sólido. A modo de recapitulación, os dejo este esquema con las capas de la Tierra del modelo geoquímico y las rocas que se supone forman cada capa. Existe otro modelo, el modelo geodinámico, que explica, atendiendo a las características mecánicas de cada profundidad, pues otras capas diferentes. Vamos a darle un repaso. Es el que veis en la pantalla. La primera capa se llama litosfera, os sonará, es un nombre muy conocido. Es una capa sólida y rígida enteramente, que estaría formada por toda la corteza del modelo anterior y una parte del manto superior también del modelo anterior, ¿vale? En lugar de concebir la corteza y el manto, aquí se concibe
toda la corteza y una parte del manto como una sola capa, que sería la litosfera. Dependiendo de que la corteza sea oceánica, continental o de ambos tipos, la litosfera puede ser oceánica, continental o mixta. Y además, como es una capa rígida, está fragmentada, ya que no solo es rígida, sino también muy amplia, ocupa mucha superficie, de modo que tiende a fracturarse, sobre todo porque, como vamos a ver, por debajo hay una capa un tanto inestable. Y efectivamente, por debajo de la litosfera, la siguiente capa es la astenosfera. La astenosfera es una capa muy controvertida, de hecho hay quien en la actualidad piensa que no existe como tal, pero bueno, vamos a ser un tanto clásicos y hay una zona en torno a los 70 kilómetros de profundidad que tiene un comportamiento plástico. Es una parte del manto superior en la que los minerales están parcialmente fundidos, es decir, hay minerales que están fundidos y otros que no. De modo que la roca no está ni perfectamente sólida ni perfectamente líquida. Digamos que tiene unas características viscosas parecidas a un gel. Y sobre eso está asentada la litosfera. Por eso os decía que la litosfera está en una situación un tanto inestable y se fragmenta. Por debajo de la astenosfera, otra capa de bastante grosor es la mesosfera, que sería ya completamente sólida y rígida, y que abarcaría lo que queda del manto superior más todo el manto inferior. Y finalmente, la otra capa principal es la endosfera, que incluiría todo el núcleo, y que tendría, como tiene una parte sólida y otra líquida, es el origen del campo magnético terrestre y además establecería una serie de corrientes en la zona líquida que bombearían material fundido hacia la mesosfera. Y justamente entre la endosfera y la mesosfera hay una última capa, realmente es una región muy estrechita, que se llama capa D, en donde es una zona de transición de las rocas fundidas a las rocas sólidas, en donde se formarían los penachos térmicos, que son grandes masas de magma que ascienden hacia la superficie y que en la superficie dan lugar a los llamados puntos calientes, que son los lugares en donde se producen las efusiones volcánicas. Bueno, este es el modelo geodinámico. Lo último que queda, y es importante, es que no solo tengáis claros ambos modelos, sino que además sepáis su equivalencia. Para lo cual os voy a poner ahora una imagen comparativa entre los dos modelos. Bueno, pues os dejo unos minutos con esta imagen por si queréis copiarla. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Y bueno, pues lo de siempre, espero que realmente os sea una herramienta útil para aprender. Os recuerdo que disponéis también de la mayoría de las imágenes que tenéis aquí, si no todas, las tenéis en las presentaciones de PowerPoint. Lo digo por si os queréis elaborar los apuntes y preferís recortar las imágenes en lugar de copiarlas y dibujarlas, pues como queráis. Hasta el próximo vídeo. Jamendo.com. Jamendo.com.
Jamendo.com